todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Chicos, en el día de hoy estamos afuera de uno de los centros comerciales más grandes de La Habana, aquí el mercado de Cuatro Caminos. El mercado único de La Habana, o Plaza de Cuatro Caminos, como le conocen los habaneros, ubicado en el punto donde coinciden las barriadas de La Habana Vieja, Centro Habana y El Cerro, fue inaugurado en el año 1920. Un espacio querido en la memoria de los abuelos, punto de referencia para los caminantes de La Habana, un lugar lleno de maravillas cotidianas. Por aquel entonces los comerciantes eran sobre todo chinos, dedicados a las verduras y frutas, y españoles que dominaban la carnicería y los tejidos. Luego se instalaron trabajadores judíos y abundaban los carretilleros negros que se movían con sus mercancías de menor calidad por los alrededores del mercado. Desde el año 1994, este mercado fue el mayor lugar de concentración de vendedores de productos agropecuarios en La Habana y uno de los más famosos de Cuba, porque en Cuatro Caminos y sus alrededores podías encontrar cualquier cosa. En 2013, la Plaza de Cuatro Caminos fue cerrada y se llevó a cabo una restauración general que respetó los valores históricos y arquitectónicos del inmueble, sobre todo las fachadas. Reabrió sus puertas el 16 de noviembre de 2019, día del gran festejo por los 500 aniversarios de la ciudad de La Habana, como mercado único de su tipo en el país. Hoy en día, el edificio cuenta con modernos estilos de diseño en su interior, incluyendo el renovado mobiliario. El portal que se extiende por la calle Cristina es el destinado para la venta de flores y cafeterías. Y entonces nada, vamos a estar entrando a ver qué nos encontramos por acá, porque este mercado nunca lo hemos visitado en el canal. Así que espero que les guste el video. Por supuesto, déjenme su like, suscríbanse si no lo han hecho todavía, que esta familia está creciendo un montón. Y nada, ya vamos a empezar. Entramos a este primer departamento que vemos aquí, que al parecer es como una florería o algo así. Algo que sí no me queda muy claro es si es particular, o sea, si es alguna cooperativa, algún negocio particular que tiene algún tipo de vínculo con el Estado y pudo poner su negocio aquí, o si esto es netamente estatal. O sea, eso no me quedó muy claro, pero me parece, tengo entendido que debe ser como alguna cooperativa, alguien particular que hizo algún contrato con el Estado para poner su negocio aquí. Los precios sí los vi un poco caros, un poco excedidos. Como ven, una flor 300 pesos, 350 pesos. Esta parte aquí es en moneda nacional. Algo que me llamó la atención muchísimo son estas velas. Estas velas yo estuve comprando unas en un negocio particular que venden cosas de cumpleaños y eso. Estuve comprando 2 velas para cuando celebré el año en el canal y me costaron 140 pesos cada una. Y aquí, como pueden ver, las veo en 315 pesos cada una, o sea, más del doble de lo que me costó a mí. Y bueno, todo lo demás que vemos acá lo veo bastante caro. Hay desde chocolates hasta adornos, juegos de tazas. Creo que todo es bastante artesanal, o sea, todo es como hecho, por supuesto, menos las confituras, los chocolates, los dulces. Pero como pueden ver, todo lo veo un poco caro, o sea, los precios son en moneda nacional, sí, pero como siempre decimos por acá, comparado con lo que gana un cubano al mes, pues las cosas están bastante caras. Aquí un cubano se puede gastar el salario del mes completo comprando 2 o 3 cosillas que en realidad no son comida, no son de una utilidad grande. Entonces sí veo las cosas un poco caras, la verdad. Algo que quiero señalar es que en esta tienda hay departamentos en moneda nacional y hay departamentos en dólares. Por supuesto, toda esta parte de equipos y esas cosas son en dólares, pero bueno, hay algunos, creo que el mercado es en moneda nacional, me parece. Y esa parte que vimos ahí de las postalitas, las flores, todas esas cosas era también en moneda nacional. Comprar un electrodoméstico en Cuba es algo bastante complicado. Ahora mismo estamos aquí en el departamento de los electrodomésticos y van a poder ver los precios excesivos de cada uno. Desde un aire acondicionado 300 y tantos dólares hasta una nevera 500 y tanto, una secadora para la ropa 500 y tanto, y por ahí para allá todos los equipos bastante caros.
hasta los más pequeños, como quizás un ventilador, una arrocera, una jarra para hervir agua. Hasta estos más pequeños incluso suelen ser más que el salario de todo un mes de un cubano. Por esta razón, muchísimas personas no compran equipos y los pocos que tienen los cuidan bastante. Y si se rompen, como se estila aquí, pues simplemente no se bota y se compra otro, sino que se lleva a reparar una y otra vez hasta que este equipo no dé para más. Muchísimas personas tienen equipos aquí de años, simplemente porque no pueden darse el lujo, porque es un lujo de comprar otro. Miren, estas mismas plantas valen $1,082, o sea, no es ni siquiera el salario de un año entero de un cubano, y son bastante necesarias, porque como ustedes saben, en Cuba los apagones se sobran. Y por supuesto, si se va la corriente, esto sería de una utilidad total para poder al menos tener alguna luz en la casa, poder conservar los alimentos, todas estas cosas esenciales, ¿no? Pero pueden estar completamente seguros de que un cubano jamás podría darse el lujo, o sea, un cubano que viva de su salario jamás podría darse el lujo de comprar algo como esto. Algo que me llamó muchísimo la atención fueron estos ventiladores recargables, pero luego los vi bien y están bastante pequeños en realidad. No sé la batería cuánto les pueda durar, pero no deben echar mucho aire porque están muy pequeños. Esto es bastante útil porque, como les estaba diciendo ahorita, los apagones aquí abundan. Y bueno, como hay mucho calor, sobre todo en estos meses, pues estos ventiladores son bastante útiles. Pero bueno, $33 quizás no esté caro para algunos, pero como siempre digo, para un salario básico es bastante caro. Es más incluso que un salario de un mes. Y también me llamó muchísimo la atención estas máquinas de coser. Estas creo que son más industriales, obviamente son más caras, pero tienen muchísimas opciones. Además las vi que son digitales. Y por aquí también vi otras un poco más baratas, con menos opciones y todo eso. Pero bueno, al final creo que para la funcionalidad es lo mismo. O sea, la función que cumplen es la misma. Y me llamó muchísimo la atención porque a mi tía le gusta mucho coser. Y creo que siempre le ha gustado o ha querido tener una máquina así, ¿no? Entonces la vi y me gustó muchísimo, la verdad. Sí, en otras ocasiones las había visto, pero nunca me había detenido a observarlas y me parece que son bastante prácticas, bastante útiles y sobre todo bastante cómodas para usarlas. Déjenme dicho en los comentarios si alguno de ustedes ha usado alguna vez una máquina de estas, si suelen coser en casa. No sé si eso se estila en otros países, pero déjenme dicho en los comentarios si la han usado, qué tal son, qué tan buenas son. Yo pensaba que solamente habían 4 equipos ahí porque entramos por la parte esa y había como una lavadora, una cocina y además nada. Yo dije que ni nada, pero no, es que cuando caminas más lejos hay equipos cantidad, caballero. Por supuesto, inaccesibles para el bolsillo de un cubano, pero hay equipos cantidad aquí en esta tienda, todos en dólares, bastante caros, pero hay bastante. Vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos por ahí. Mira, pozuelos. Ah, no, son pozuelos. Eso es de la casa y eso. ¿Por dónde se entra aquí? Normalmente, aunque no quiero generalizar, la atención en estas tiendas del estado es bastante mala. Las tenderas, las dependientas están para todos menos para darte una atención buena. En este caso, por ejemplo, como pueden ver aquí de forma rápida, están incluso hasta probándose ropa. Y puedes ir tú, llegar allí con un producto que quieras pagar y ellas con su muy buena gana terminan de probarse la ropa, terminan de conversar, terminan de hacer lo que están haciendo y luego es que te atienden. Me han comentado muchísimo, por supuesto, que en otros países esto no pasa, en otros países la atención al cliente es lo primordial, pero me imagino también que sea porque hay mucha competencia, porque todas las tiendas quieren vender, porque todo el mundo quiere quedar bien como con los clientes, pero aquí eso no pasa. Aquí en estas tiendas estatales el Estado paga un salario fijo
y al final ellos van a cobrar lo mismo, vendan lo que vendan. Entonces, como este salario no alcanza, como están prácticamente obstinados de la vida que están llevando, de trabajar por un salario que no alcanza, de estar todo el tiempo, todo el día en esa tienda, etcétera, pues bueno, la atención normalmente es pésima. Casi siempre, como les dije, priorizan sus asuntos personales y luego atenderte a ti como cliente. Estos cestos, a ver, ponlo ahí. Están bellos, me encantan. Estos cestos están lindos, ¿tú sabes para qué? Para ponerlos en el cuarto y eso, como para botar papeles que uno no... ¿En el cuarto un cesto? Sí, amor, ahí en la computadora, al lado o abajo. Para botar papeles que uno ya no quiere usar o que... O sea, cosas así. Valen $3.38. Pero están lindísimos. Son súper bonitos. Sí. Mira, estas son dulceras esas para... Bueno, creo que es eso, ¿no? Eso es eso. Vale $17.13. Creo que son organizados, ¿no? Una dulcera, ¿tú crees? No sé. Déjenme dicho en los comentarios si es para poner dulce o es para otra cosa. Sí, parece que sí. Ustedes no sé. Como un escurridor o algo, ¿no? Ni idea qué es eso, la verdad. No. Mira, $16. Con un poquito de eso me alumbro. Claro. La vida en Cuba de manera general es bastante complicada y cuando de hacer compras se trata, pues es exactamente igual. Hace poco comentaba con una suscriptora que en su país iba a un supermercado y encontraba todo lo que estaba buscando. Acá vas a un supermercado a ver qué te encuentras. Y exactamente es así. Nosotros estamos acostumbrados actualmente a ir a las tiendas a ver qué hay. No vamos con una lista, no vamos con una idea. Podemos ir con una idea a ver si encontramos lo que estamos buscando, pero es muy poco probable que así sea. O sea, muchas veces para encontrar algún producto en específico que necesitamos, debemos recorrer varias tiendas. Otra cosa que quiero que me dejen dicho en los comentarios es el tema de la música. Acá en las tiendas normalmente los que venden, los dependientes, son los que ponen la música. O sea, ellos mismos llevan su música y la ponen. Puede ser desde un romántico hasta un reggaetón. Además la pueden poner a cualquier volumen. De hecho, es muy difícil filmar en la tienda y hablar en ella o dejar el audio original, ya que por supuesto en YouTube esa música me va a saltar con el copyright. Entonces quiero que me dejen dicho en los comentarios si en sus países pasa igual. Si ustedes van a las tiendas, si van a los centros comerciales y está pues todo el tiempo esta música que quizás en ocasiones suele ser molesta incluso para algunos clientes. Miren, les estaba comentando ahorita que normalmente en estos departamentos lo que es ferretería, electrodomésticos, electrónica, útiles del hogar, en estos departamentos, como ustedes pudieron ver, normalmente no se ven muchas personas y es que el cubano lo que está buscando actualmente es comida y aseo en todo caso, pero normalmente comida. Entonces estos departamentos casi siempre se ven vacíos. Ahora, si buscas uno donde sea mercado y haya cosas de comida, pues entonces sí lo vas a ver lleno. Y en esta tienda tengo entendido que la parte de mercado es en moneda nacional. Y ahorita por ahí estaba viendo una cola grandísima que creo que es para eso. Oye, te quiero. Entramos acá en este local que aquí en el cartel dice local arrendado. Como les estaba diciendo ahorita con el local donde vendían flores también, me parece que son particulares que como que alquilan, como que rentan estos espacios, tienen un contrato con el Estado y rentan estos espacios para poder vender acá. En este caso venden básicamente lo que es especies, vinagres, quizás conservas, salsas de tomate y todas estas cositas. En realidad entré sobre todo para poder filmarles a ustedes para que vean lo que venden por acá. No pretendía comprar nada. Aquí pueden ir viendo los precios. Estos precios son en moneda nacional.
Pero bueno, me encontré aquí con que había cloro, había lejía de cloro. Y bueno, sí me hace mucha falta en la casa. Así que bueno, decidí comprar una botella. Está a 150 pesos moneda nacional. Las botellas que hay aquí como de vinagre y eso las veo como bastante sucias, bastante deterioradas. Como que las recogieron para reemvasar eso ahí y ni siquiera han sido lavadas. O sea, no me gusta mucho comprar las cosas así. Sí compré el cloro porque bueno, como les digo, me hacía falta y sí se veía envasado bien. Pero las demás cosas como que no me dieron una buena impresión. No sé ustedes, déjenme dicho en los comentarios si piensan lo mismo que yo. Miren, esto que tengo aquí a mis espaldas es el mercado de este centro comercial. El mercado es en moneda nacional, como les dije. No puedo entrar ahora mismo porque hay un mundo de gente, hay muchísima cola y entonces no voy a poder entrar. Pero bueno, lo que me queda aquí a mis espaldas es este mercado. No sé ni lo que hay porque como les digo no puedo entrar. Les voy a estar filmando por afuera un poquito para que vean, pero no mucho más que eso. Esta es la parte del... Pero para aquí cola también o la cola está... Miren, hay una parte del mercado que es en moneda nacional y hay una parte del mercado que es en MLC, en dólares. ¿Cuál de las dos partes están llenas? O sea, hay colas en las dos partes. Vamos a terminar el video aquí y no de la mejor manera posible. Tengo puesto gafas porque hay muchísimos bomberos por aquí. Miren, están todas estas calles rotas, están arreglando esto hace muchísimo tiempo. Paco, camarón, en fin. Arreglando esto hace muchísimo tiempo y no lo terminan. Hay un bombero aquí horrible. Pero miren, ¿se acuerdan el cloro que yo compré? A ver, déjame ver si se ve aquí. Espérate. Definitivamente está bueno, porque como ven me dejó el vestido completamente blanco, ya un vestido nuevo prácticamente, la segunda puesta, ya este vestido no sirve para más nada, porque es que en la tienda no hay una java no hay, tienes que comprar las cosas, te dan todo en la mano y entonces el cloro se estaba botando, me cayó en el vestido y ya, lo desgració para toda la vida. Un vestido de salir se ha convertido ahora mismo en un vestido de andar. Nada chicos, cosas que pasan. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció este centro comercial. No habíamos tenido ningún video en el canal de este centro por acá por La Habana. Entonces nada, coméntenme qué les pareció, lo que hay, los precios, las colas. Coméntenme todo que los quiero leer. Les mando un besote enorme. Suscríbanse, déjenme su like. Todas esas cosas que me ayudan mucho. Compartan el video y nos vemos ya en otro videito.